Lorena, ¿de qué se trata? Bueno, y para todos los que tienen esa tarea. Lo que nos comentan o nos exponen Bourdieu, Passerón y Chamboredón en el texto de la construcción del objeto son algunas pautas o algunos criterios para aquellos que, digamos, estamos en el ámbito de las ciencias sociales y de alguna forma ejercemos ese oficio en una cuestión como es la investigación y obviamente la producción de escritos o de trabajos a partir precisamente de las tareas de investigación. Es decir, lo que nos están proponiendo Bourdieu, Chamboredón y Passerón es un poquitito a qué criterios debemos responder o qué tipos de procedimientos tenemos que tener en cuenta para que el trabajo que hacemos en el ámbito de las ciencias sociales, sí, gracias Ariel, ya voy a empezar a grabar la clase. Recording in progress. Para que lo que hacemos tenga la suficiente rigurosidad y la suficiente fundamentación como para considerarlo un producto de carácter científico. Por lo tanto, digo, a partir precisamente de lo que ellos exponen allí, nosotros lo que podemos hacer es ver qué de estas pautas, qué de estos criterios están presentes en una serie de trabajos o de papers o de presentaciones, si se quieren, de investigaciones. El texto de Bauman se presenta de alguna forma como un insumo, un producto, se supone, de una observación científica hasta tal punto que él, digamos, caracteriza a una época, la contemporánea, como la de la modernidad líquida. Es decir, dice, bueno, acá hubo una época anterior, fue esta de la modernidad sólida, hoy es de la modernidad líquida, estas son las características, estos son los rasgos, etcétera, etcétera. La cuestión entonces es, bueno, en este texto, ¿qué encuentro de lo que me están diciendo Bourdieu, Chamboredón y Passerón, que son, digamos, procedimientos o pautas de elaboración de un texto científico? Hay una delimitación del objeto, el objeto está, digamos, claramente delimitado, hay una cuestión de una discusión metodológica, hay una exposición de cuáles son los métodos por los cuales se levantó la evidencia empírica. ¿Cuál es la evidencia empírica? Digamos, ¿cuáles son las cuestiones que pueden fundamentar y hacer que el texto que nosotros estamos leyendo pueda ser considerado como un texto de carácter científico o no? Entonces, esto es lo que yo les estoy proponiendo que ustedes lleven adelante a partir precisamente de esta reunión, por decirlo de alguna forma, de estos dos autores. Pero bueno, por eso digo, es decir, se utilizan las comparaciones, cómo son, tienen fundamento científico, hay una serie de datos o hay ejemplos. Los ejemplos prueban o ilustran. Hay cuestiones de analogías en el sentido de relaciones de relaciones. ¿Qué es lo que nos está proponiendo Bauman? O es un texto que puede ser mucho más considerado un ensayo o, qué sé yo, o una especulación a la cual cuesta reconocerle el carácter científico. Sí, Karina.
Hola, ¿qué tal, profe? Lo que nos estaba costando era imaginarnos cómo exponer el trabajo. Y a eso voy la pregunta. ¿Usted se está imaginando en que nosotros escribamos el diálogo? Como si dice Bourdieu, dice contesta Bauman, algo así. No, no. Yo lo que estoy, digamos, a ver, ¿cómo pensaría una presentación de acuerdo a lo que les pedí? Yo empezaría diciendo, bueno, después de la lectura del texto de Bauman, de acuerdo a los criterios de, qué sé yo, propuestos por Bourdieu, Passerón, Chamboredón, encontramos que, y ahí ustedes hacen el listado. ¿Mm? Encontramos que, qué sé yo, el objeto está definido, pero digamos no en forma precisa, bueno, qué sé yo, etcétera, etcétera, o sí está definido en forma precisa, qué sé yo, pero bueno, lo que también se observa es una, qué sé yo, lógica más de tipo, qué sé yo, inductiva que deductiva, en el sentido de lo que ellos plantean. En cuanto a las técnicas que no son neutrales, ¿cuáles son? Hay una referencia a un conjunto de estadísticas, hay una referencia a entrevistas, hay una historia de vida, o hay una referencia a acontecimientos y en forma no sistemática. Estas son las cosas que, digamos, yo pretendo encontrar en una exposición de la mirada o la lectura del texto de Bauman a partir precisamente digamos, de cómo lo verían Bourdieu, Chamboredón y Passerón. Entonces, no un diálogo, sino a ver, este texto Bien. cumple con estas pautas, no las cumple medianamente, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Está? Sí, sí. Sí, ahora está más claro, gracias. Bueno, de nada. Bueno, a ver, habíamos empezado, para el jueves, para el jueves que viene, lean el artículo de Facio y Pascual, que es, me parece, apuntes para el desarrollo de una investigación en el campo de la administración y el análisis organizacional, los capítulos 1 y 2, que es el otro texto que está en la unidad 6. Y hoy vamos a cerrar el texto de Sautú hasta, digamos, lo que nos va, hasta las primeras, si se quiere, cuestiones. Sí, Oriana. Hola, profe, ¿cómo va todo? Hola, Oriana. Yo quería saber, porque con mi grupo nos queríamos anotar para ir otra vez el martes que viene, pero ya no había más lugar. Entonces quería saber si iba a poner otra clase más de consulta Sí, o si le podemos enviar el mismo martes, tipo llevarle impreso el trabajo y después nos da una devolución por Zoom cuando termina la clase o cómo nos manejaríamos. Oriana, si ustedes quieren, o bien mándenmelo en lo que abrí de la tarea y yo lo miro. Igual, yo, digamos, estaba pensando para la... esperen un poquitito. Sí, la otra semana es martes 21. Sí, para el martes 21, si quieren, yo pido nuevamente el aula y ya iríamos cerrando las consultas, porque el martes 28 tengo que viajar a Saladillo. Pero lo puedo pedir para el martes 21 y bueno, esto independientemente, Oriana, de que ustedes o me acerquen lo que tienen hecho en papel, o bien me lo envíen en esta tarea que yo abrí, es decir,
mándenmelo uno de ustedes con... Mañana hay consulta, sí. Sí, Santina, hay consulta. Mañana. Pero les digo, igual yo voy a abrir una tercera instancia de consulta. Así todos los grupos por lo menos tienen la oportunidad de hacer 2 consultas. Así que eso yo lo voy a... Buenísimo. Para el Gracias. martes 21 cuenten ya con eso y vayan organizándose. Incluso podemos empezar también el martes 21 a las 13:30, con lo cual nos da posibilidad de que entre 1 o 2 grupos más en el lapso de consulta. Pero independientemente de eso, empiecen a utilizar este espacio. Yo después voy a abrir otro para que me manden la ficha de los antecedentes, así que digo, agilicemos también por ahí. ¿Está? Dale, profe, buenísimo. Bien. Bien, de lo que habíamos visto ¿y quiénes vamos? No, Winiverse, me lo pueden entregar mañana o después de la consulta, digamos el miércoles, antes del jueves, sí, lo tienen que enviar. Es decir, lo que vayan elaborando, enviarlo antes del jueves, así yo, digamos, les puedo dar una lectura y el jueves, después de la clase, seguimos con la consulta. Es decir, yo lo que pasa es que no había abierto el espacio para que ustedes enviaran, pero ya abrí y ya les digo, mañana voy a abrir el otro por si ya hay gente que hizo búsquedas de antecedentes, para que ya también los manden y yo vea si están de acuerdo o no, si se corresponden con el problema de investigación que ustedes plantearon. Pero digo, vamos a acelerar un poquitito ahí las cuestiones, así llegan todos bien ¿No enviamos todo lo que tenemos hecho del trabajo? No, si quieren, mándenlo todo, sí, Lorena. Bueno. Sí, Bien, sí, mandamos sí. la parte que tenemos hecha, está bien. Lo que tengan hecho, envíenlo. Así que así yo lo voy viendo y con los grupos que están, digamos, más retrasados, haremos después acelerar un poco y después con los otros veremos. Digamos, iremos más tranquilos. Pero manden todo lo que tengan. Aunque solamente diga planteo del problema o formulación del problema, no sé cómo le puse, enunciación del problema, no me acuerdo. Pero me envíen todo lo que tengan. Envíelo uno por grupo, no me envíen todos los del grupo el mismo trabajo. Uno por grupo con la composición del equipo. ¿Está? Bien, digo, con respecto a lo que habíamos visto de Sautu, que era la cuestión de lo que era un diseño de investigación, las etapas del diseño, que yo les decía, bueno, que esto una cuestión es presentarlo y otra es hacer la investigación, y que no siempre vamos a tener una cuestión ordenadita en cuanto a pasos o etapas de la investigación, pero que sí, una de las cuestiones básicas era empezar con un problema de investigación bien planteado, y después, digamos, las diferentes conjuntos de ideas y los diferentes niveles de abstracción que, según Sautu, tienen lo que se puede llamar el marco teórico. En el sentido de que en esto hay un conjunto de ideas o de concepciones que tiene que ver con lo que ella llama los paradigmas, la otra cuestión con las concepciones generales de la sociedad, o lo que llama teorías generales, y la otra, digamos, el otro conjunto de ideas mucho más acotado, que son, digamos, las teorías sustantivas. Hasta ahí. Y después, bueno, habíamos terminado de ver el artículo de Facio y Rutri sobre la cuestión de la triangulación en las evaluaciones. ¿Hay alguna cuestión allí que quieran que yo retome, que amplíe, que profundice, que aclare, o seguimos adelante?
¿Sigo con Sautú o quieren preguntar algo de lo que ya vimos? Seguimos, listo, Diana, buenísimo, seguimos. Bueno, entonces, a ver, recuerdo, ¿qué es lo que decía Sautú? En lo que nosotros podemos llamar un marco teórico, tenemos tres grandes conjuntos de ideas que, digamos, los podemos diferenciar. Como les decía, lo que la que se llama paradigma, las cuestiones de las teorías generales y las teorías sustantivas. Ahora, ¿qué es en detalle esto que llamamos paradigma? Y, digamos, ya dice que los paradigmas son orientaciones generales, digamos, dentro de una disciplina y que definen el modo de mirar aquello que es propio de la disciplina y que define su contenido específico. A ver, ¿qué es un poquitito lo que está diciendo? ¿Y por qué digo esto es del mayor nivel de abstracción? Y porque hay aquí algunas cuestiones que tienen que ver más con aspectos filosóficos o aspectos lógicos o, digamos, aspectos epistemológicos, pero de alto nivel de abstracción. Ahora los vamos a ir charlando. Pero, digamos, la cuestión es que en ciencias sociales, como bien lo marcaba Kuhn, y bueno, más allá de lo marque Kuhn, lo marca cualquier investigador que está dentro del campo de las ciencias sociales, no hay un solo paradigma, o por lo menos no hay un paradigma que resulte hegemónico y que se mantenga en el tiempo en ese carácter de hegemónico. Yo les puedo mencionar, y ustedes, digamos, si recuerdan el texto de Giddens, van a recordar que hay, digamos, diferentes, lo que hace Giddens es presentar precisamente los paradigmas principales que hay dentro de la sociología. Desde el funcionalismo de Durkheim, pasando por digamos, el materialismo dialéctico de Marx, la sociología comprensiva de Weber, el estructural funcionalismo de Parson y Merton, el interaccionismo simbólico, la cuestión del estructuralismo de las venido más, o digamos, con su inicio en la antropología, la fenomenología. Bien, fíjense cómo hay diferentes paradigmas que están en pugna. Lo mismo pasa dentro del ámbito de las ciencias económicas, es decir, desde el monetarismo hasta el keynesianismo, también el marxismo, la escuela austríaca, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, en las ciencias sociales, esta cuestión de que hay varios paradigmas en pugna parece ser el rasgo, por lo menos hasta ahora, común en ella. Por eso también es importante esta discusión en torno a estos paradigmas y estas cuestiones, digamos, de alta, si quieren, de alto nivel de abstracción. Ahora, yo les decía, ¿qué es lo que contiene el paradigma? Bueno, contiene una serie de supuestos que podemos llamar ontológicos. A ver, recuerden ustedes, la ontología es esa rama de la filosofía que se va a centrar en los aspectos relativos a el ser y la existencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Los paradigmas, hay toda una serie de supuestos sobre lo que existe o no existe. Por ejemplo, podemos hablar de una realidad objetiva, o de lo que estamos hablando son de, digamos, diferentes interpretaciones de la realidad. A ver, se dan la existencia de relaciones sociales regulares, o en verdad las relaciones sociales son, digamos, construidas
a partir de determinadas concepciones generales, pero cada vez que los individuos se reúnen o entran en interacción. Estas son, a ver, digo, y esto no pasa solamente dentro del campo de las ciencias sociales, es decir, en el trabajo de Kuhn, La revolución de las estructuras científicas, Kuhn da un ejemplo dentro de las ciencias físicas de lo que fue la teoría del flogisto. Según los físicos de la época, y esto digo en siglos XVI, siglo XVII, una cosa así, es decir, todo aquello que se quemaba o que se prendía fuego, lo hacía porque lo que se prendía fuego tenía en su composición un elemento que se llamaba el flogisto. Entonces, es decir, este elemento lo buscaron de 1000 formas distintas, es decir, la concepción era que si lo que se prendía a fuego en verdad liberaba el flogisto, entonces si uno tenía el peso específico de ese objeto antes y después de quemarse, supuestamente después de haberse quemado, el peso específico tenía que ser menos. La cuestión es que no era menos, sino que era igual o era mayor. Se quemaron muchísimas cosas en varios laboratorios, se buscó este elemento de todas las formas posibles, no se lo encontró, se lo siguió buscando, se dijo que tenía carga negativa, etcétera, etcétera. Todo esto durante 2 siglos. Y para los que integraban el ámbito de la física durante esos 2 siglos, había un elemento que se llamaba el flogisto y que hacía que las cosas se quemasen. Esta teoría, ¿cuándo terminó? Cuando vino un señor que se llamó Lavoisier y que dijo, no, miren, acá hay algo con el oxígeno. Y a ver, digo, intentemos prender un fósforo en un lugar en el que haya un vacío, que no haya oxígeno. ¿Qué nos va a pasar? No prende. ¿Por qué? Porque el fuego necesita oxígeno. Cualquiera que hizo un asadito lo sabe. Es decir, no, el fuego no me prende, ¿qué hago? Lo abanico, le doy aire, ¡pum!, prende. Bien. Entonces, a partir del Lavoisier y de toda esta cuestión, se dejó de pensar que existía el flogisto y todos festejaron que el oxígeno existía y que nos podía explicar entonces por qué algunas cosas se quemaban o no. A esto se refiere, digamos, la cuestión de los supuestos ontológicos. Es decir, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que yo puedo considerar que está presente dentro del ámbito de estudio al cual estoy dedicado? Estas son las cuestiones ontológicas. Por eso recuerden ustedes que Bourdieu decía que la construcción del objeto no es algo ontológico, sino que es algo epistemológico, es decir, la construcción del objeto científico, lo quiere decir, no es porque nosotros formulemos la pregunta que le vamos a dar vida al objeto. Nosotros no le vamos a dar vida a los movimientos sociales porque hagamos una investigación sobre ellos. Los movimientos sociales existen, están allí, se manifiestan, cortan las calles, etcétera, etcétera, y piden por sus derechos. Bien, entonces ahora la cuestión es que ¿cómo construyo yo ese objeto de indagación científico? Por eso la cuestión de lo ontológico tiene también este juego. Por lo tanto, los supuestos ontológicos se refieren a eso. Ahora, también en un paradigma, ¿qué es lo que tengo? Un conjunto de supuestos epistemológicos. Recuerden ustedes que yo les decía que dentro del campo de la filosofía yo tenía una rama que era la nociología, y después, digamos, separándose de allí, aparece la epistemología. La nociología es la teoría, digamos, general del saber, del conocer. Tenemos la posibilidad de conocer, tenemos la posibilidad de llegar a una verdadera explicación de cómo suceden las cuestiones. Es decir, el ser humano está capacitado para precisamente incorporar este conocimiento y generar el conocimiento necesario para ver cómo determinada porción de la realidad se mueve.
Estas son las cuestiones y los supuestos, digamos, estas son las cuestiones que se plantea la gnosiología, o la teoría del saber o del conocer. La epistemología, ¿qué se va a plantear? ¿Cuáles de estas formas de conocer nosotros podemos catalogar como conocimiento científico? Recuerden del artículo de Marradi, sobre las 3 aproximaciones a la ciencia. Recuerden el artículo de Anderegg, de cómo la cuestión es este conocimiento científico, ¿es posible en el ámbito de las ciencias sociales? ¿Podemos conocer objetos tan intangibles como, por ejemplo, la ascripción a una religión, digamos, las orientaciones electorales, la cuestión de los consumos culturales? ¿Podemos establecer relaciones entre esos aspectos? Estas son las cuestiones epistemológicas. Y obviamente, digo, la cuestión también que se plantea dentro de las ciencias sociales, o que yo les comenté que se planteó de las ciencias sociales, en cuanto a cuál es el objeto epistemológico específico. ¿Lo son, digamos, las relaciones sociales? ¿Es la cuestión de los sentidos que se adjudican a esas relaciones y a esas acciones o interacciones? No. Todo esto tiene que ver con la cuestión de los supuestos epistemológicos. Lo que está diciendo Sautou es que cuando construimos y elaboramos un marco teórico, de alguna forma los explicitemos o no, estos supuestos están dentro de esto. Es decir, nosotros estamos convencidos de que existe una realidad que es objetiva, como decía Durkheim, independiente de nuestra voluntad. Y por lo tanto es esto lo que tenemos que, digamos, develar. Acá vamos a encontrar una serie de características, de rasgos y de posibles relaciones o asociaciones entre propiedades, sujetos, etcétera, etcétera. Otros partirán de un supuesto de que en verdad no sé si existe una realidad objetiva, pero sí lo que existe son interpretaciones de esa realidad, y esto es lo que me interesa investigar. Por lo tanto, por eso digo, lo que está diciendo Sautou y que nos pone enfrente a eso es que estos supuestos están aun cuando no los explicitemos. La otra cuestión, el otro conjunto de supuestos que están en los paradigmas son los supuestos de tipo axiológicos, digamos, aquellos que tienen que ver con nuestros valores. Recuerden ustedes que cuando vimos Weber trata específicamente este punto, y él dice, bueno, es decir, lo que tenemos que hacer, es decir, ¿qué es lo que dice Weber? Pone esto en el tapete. Dice, todo investigador tiene un conjunto, un cuerpo de valores al cual, digamos, respeta, adhiere, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo precisamente hacemos que estos valores, que obviamente, dice Weber, van a influir en la elección del problema o del tema, no influyan y no sesguen la investigación. Si yo considero que en verdad las sociedades tienen que ir cada vez más hacia un incremento de los derechos de la justicia social, no quiere decir entonces que, digamos, tenga que interpretar toda cuestión que vea, qué sé yo, desde el incremento o el acercarme a esto, ¿no? Lo que tengo que ver es precisamente cómo en las interacciones juegan diferentes valores y esto dan diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de resultados. Por más que adhiera a estas cuestiones. Y lo que dice Weber, bueno, ¿cómo lo puedo controlar? Explicitándolo. Como él dice, es totalmente válido que un anarquista diga, bueno, yo voy a estudiar toda la cuestión de la normativa jurídica. Pero bueno, ya sé que yo lo miro desde ahí. Entonces, la cuestión es cómo nuestros valores van a influir en la investigación, pero cómo también, digamos, los podemos llegar a controlar para
llegar a resultados que por ahí son contrarios totalmente a lo que pensamos. O bien, como algunos dicen, bueno, la cuestión no es entonces solamente explicar, sino la cuestión es transformar la realidad. Y transformar la realidad de acuerdo precisamente a los valores que nosotros consideramos que son los que tienen que primar dentro de un orden social o dentro de una modalidad social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá hay un conjunto de supuestos axiológicos que tienen que ver precisamente con esto, con la cuestión precisamente de los valores y de las orientaciones que, digamos, que nosotros tenemos y de cómo hacemos para que a pesar de esto, es decir, o si ustedes quieren, tradúzcanlo también en la cuestión de concepciones ideológicas, cómo de alguna forma podemos controlar esto para llevar adelante una investigación dentro de los parámetros que nos pide el conocimiento científico. Y la otra cuestión, digamos, que el otro conjunto de supuestos que también está o que está relacionado con el paradigma, no digo, yo no creo que esté con el paradigma, sino que está relacionado, son los supuestos de tipo metodológico. Esto lo habíamos charlado en cuanto, así en forma general, en cuanto a las estrategias de tipo cuanti o las estrategias de tipo quali. Lo que está también diciendo Sautu es que, ¿por qué? Yo les decía, ella toma posición muy fuerte, fíjense que el texto que ella nos ofrece todo es teoría. Entonces ella parte de la posición esta de que el trabajo de investigación se inicia en el ámbito de la teoría o en el ámbito teórico. Y es a partir precisamente de nuestras concepciones teóricas que vamos a definir los objetos de indagación o los problemas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya dice, bueno, de acuerdo entonces a cuál sea el paradigma al cual nosotros ascribimos, también va a ser la definición del objeto, la definición del problema de investigación. Y en el paradigma encontramos todos estos supuestos, aunque no los explicitemos. Bien, ahora, ¿qué otra cosa también encontramos dentro del marco teórico? Ella dice, bueno, dentro del marco teórico, la otra cosa que encontramos con respecto a, digamos, después de los paradigmas, son las teorías generales o la teoría social. Y aquí una cuestión que vale la pena mencionarlo, digamos, o reiterar lo que ella menciona. Cuando hablamos de teoría social, y esto fundamentalmente para los sociólogos, no estamos hablando solamente de teoría sociológica. La teoría social general implica también aspectos teóricos económicos, políticos, históricos, incluso en algún sentido algunos de tipo filosófico, y esto es lo que también algunos autores critican en el sentido de decir que por ahí algunas teorías sociales generales están intersectadas o están atravesadas también por factores de tipo filosófico, es decir, y por lo tanto de alguna construcción de lo que se llaman teodiceas o sociedades ideales. Y entonces muchas veces nos dejamos llevar por estas concepciones que tienen más que ver con aspiraciones o lugares hacia donde tenderíamos que cuestiones que puedan constatarse o controlarse empíricamente. Pero, bueno, la teoría social es esto, es decir, es una concepción general de la sociedad, de cómo funciona, de cómo se generan los cambios dentro de ellas, de cómo se van modificando, cuáles son los procesos de producción y reproducción que se dan constantemente dentro de esta. La definición, si se quiere, más precisa de la teoría social es que es un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas, del cual se derivan o se desprenden implicaciones que se usan para explicar algunos fenómenos.
En el sentido más amplio vamos a hablar de sistemas de ideas acerca de cómo funciona determinada porción de la realidad. Por lo tanto, digo, en este sentido, estas teorías también están presentes. Es decir, vuelvo a darles ejemplo. ¿Qué nos diría el estructural funcionalismo? Bueno, acá hay cuál es la forma de funcionar la sociedad. Bueno, acá hay un núcleo de valores que es central, ¿no? En cada sociedad tiene su núcleo de valores, y en base a eso, ¿qué es lo que se da? Se da un ordenamiento general, una estructura de clases, es decir, de acuerdo a determinado tipo de atributos, y la cuestión de que esta distribución de atributos, más que resultar conflictiva, resulta armoniosa, y por lo tanto la sociedad, digamos, va a ir desarrollándose a partir de cómo se dan los procesos de colaboración entre los diferentes segmentos, las diferentes instituciones, etcétera, etcétera. Como toda cuestión que tiene que ver con los seres humanos, se necesitan también, digamos, instituciones o mecanismos de control, y digamos que están de alguna forma sentados culturalmente, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de cómo formulamos o de lo que implica una teoría general en cuanto a la concepción de cómo esta sociedad se sigue adelante. Desde el punto de vista de Marx, la idea es otra. Acá lo que importa es, digamos, el núcleo central es el conflicto, y precisamente porque hay conflicto la sociedad se desarrolla y se modifica. ¿En qué sentido? En el que precisamente el conflicto implica que hay partes que se enfrentan y se influyen mutuamente, y entonces en la resolución de esos conflictos es donde la sociedad dinámicamente se transforma, y al transformarse, digamos, ¿qué es lo que hace? Genera nuevos conflictos, y así sucesivamente la cuestión va haciendo que precisamente las sociedades se transformen, y que también los conflictos que se generen sean diferentes, aunque en algunos casos haya algún tipo de continuidad histórica. Bien, estos son dos ejemplos de lo que podemos llamar una teoría social general. Un poco para que quede, digamos, más o menos, para que ustedes tengan una idea. La otra cuestión es que toda teoría social va a tener una serie de contenidos que son proposiciones acerca de cómo y por qué suceden determinados procesos o eventos, por posiciones teóricas específicas. Bueno, hay una serie de contenidos que da precisamente Sautou, que yo no los voy a recorrer por no aburrirlos, pero digamos, y además porque ustedes los pueden leer sin ningún tipo de problema. La otra cuestión que sí me interesa, digamos, trabajarlo un poquitito más con ustedes, y esto digo por que lo pueden aprovechar mejor, de acuerdo a la cuestión de cómo definan el problema de investigación, es que, digamos, las teorías, o digamos, lo que nos van a demandar los trabajos desde el punto de vista de la teoría, y esto digo tanto de la teoría general como de la teoría sustantiva, difiere en cuanto a si en la definición del problema implica una metodología de tipo cuantitativa o de tipo cualitativa. Digo, hay diferentes formatos teóricos según sea una u otra. Obviamente los formatos teóricos, y esto digo no porque ustedes lo tengan que hacer, digamos, yo
el marco teórico no se los pido, lo que les pido es una referencia conceptual, pero sí para que ustedes lo tengan en cuenta. Si nosotros formulamos un problema que implique o que lleve más a un tipo de estrategia de tipo cuantitativo, vamos a tener que cumplir algunos requisitos más que si hacemos un formato más de tipo cualitativo. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con algún problema que ya les digo, lleve a unas estrategias de investigación cuantitativa, lo que tenemos que explicitar, y esto muy claro desde el principio, es cuáles son las concepciones teóricas desde las cuales nosotros partimos. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el estado de conflictos sociales en Argentina, desde la recuperación de la democracia hasta aquí, lo primero que tenemos que empezar por definir es qué entendemos por conflictos sociales, cómo estos se relacionan con el concepto de sociedad y las concepciones sobre el cambio social. La cuestión de cómo esto, digamos, tiene que ver con las condiciones que pueden llegar a generar o a temperar los conflictos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Después, la otra cuestión que tenemos que hacer o que presentar es un modelo de cómo esto que nosotros llamamos conflicto social se asocia o nosotros pensamos que se relaciona con otra serie de aspectos, como por ejemplo, qué sé yo, la distribución económica, las condiciones laborales, las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que, digamos, explicitar estas cuestiones y obviamente explicitar cuáles consideramos que tienen más peso que otras o cuáles tienen mayor incidencia que otras. Esto sí, ya les digo, estamos dentro de este formato. La otra cuestión que también tenemos que tener dentro de un esquema más de tipo cuantitativo es el recorte espacio-temporal, que bueno, yo por ahí en el ejemplo se los explicité. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La cuestión del conflicto social en Argentina desde 1983 hasta el, qué sé yo, 2020, 2021. Entonces, fíjense cómo ahí preciso el ámbito tanto espacial como el ámbito temporal. Y esto lo tengo que hacer en cualquier tipo de estudio. La otra cuestión que también tengo que hacer son las hipótesis. Es decir, bueno, digamos, ¿qué es lo que vamos a suponer? Que el conflicto social en verdad está relacionado con con las modalidades de distribución de la riqueza, distribución del ingreso, pero pueden estar, digamos, atemperados por las políticas públicas. Fíjense que ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, yo tengo una asociación principal, que es lo que digo, conflicto social con puja distributiva. Ahora, lo que puedo decir es que la intensidad de este conflicto relacionado con esto puede variar de acuerdo a cuáles sean las políticas públicas que se hayan implementado o no. Entonces, fíjense cómo armamos toda una hipótesis, etcétera, etcétera, y a partir de allí es donde vamos a ir a buscar los datos. Y esta es la otra cuestión que, digamos, no la menciona en este apartado Ruth Sautu, pero que ustedes también tienen que tener en cuenta, que es que si nosotros trabajamos con un formato de este tipo, lo que tenemos que mencionar también es cuáles son los indicadores que vamos a utilizar o los índices que vamos a utilizar para poder medir esto. Es decir, bueno, yo digo el conflicto social, a ver, lo defino. Que es, bueno, cuando se enfrenta o cuando diferentes sectores sociales, no individuos, sino diferentes sectores sociales, a través de sus organizaciones,
se enfrentan o confrontan con, en referencia a la distribución, por ejemplo, de el ingreso o la distribución de bienes y servicios. Entonces digo, bueno, esto es decir, ¿cómo traduzco esto en algo que pueda observar en la realidad? Entonces digo, bueno, ¿yo qué es lo que voy a observar? Bueno, la cantidad de huelgas, la cantidad de movilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí esta cuestión, por ejemplo, cantidad de huelgas por año, cantidad de huelgas por sector de la economía, manifestaciones, qué sé yo, conflictos laborales, ya no estoy hablando de conflicto social, sino de conflicto laboral, que este es el indicador, es decir, dónde tengo problemas en las unidades productivas. Todo esto son los indicadores, y esto también los tengo que explicitar en estos procesos de investigación. Entonces, por eso los que adhieren y los que son hinchas fanáticos de los procesos cuantitativos, ellos dicen que verdaderamente son los que hacen ciencia, etcétera, etcétera, porque, bueno, cumplen todos estos requisitos y además, digamos, tienen un referente empírico que pueden mostrar en series estadísticas, etcétera, etcétera. Ahora, un formato de tipo cualitativo nos lleva a otra perspectiva. ¿Por qué? Porque, digamos, los formatos de tipo cualitativo generalmente en lo que es la formulación del marco teórico avanzan mucho más en cuestiones de tipo paradigmática. Es decir, qué es lo que verdaderamente implica la indagación de lo social, cómo nosotros tenemos que marchar hacia la comprensión de las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más también hacia las cuestiones de supuestos axiológicos, en donde lo que se dice, bueno, no tenemos delante objetos, sino que tenemos sujetos, por lo tanto también lo que tenemos es que compartir el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quizás sí, digamos, en los formatos de tipo cualitativo, también lo que hay que explicitar son, digamos, cuáles son las estrategias metodológicas. Pero, por ejemplo, yo no necesito una muestra, sí también tengo que delimitar un poco el espacio y el tiempo, esto lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer dentro de determinados límites. Una investigación cualitativa puede extenderse 3, 4 meses sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos al grado de saturación. Los referentes empíricos van a ser otros, van a ser las opiniones, van a ser las historias de vida, van a ser lo que pudimos registrar en una asamblea, en un evento religioso, en un evento festivo, etcétera, etcétera. Entonces los formatos, por eso digo, de acuerdo a los paradigmas y a las cuestiones de las teorías generales y las teorías sustantivas, van a ser fundamentalmente distintos. Esto no quiere decir que las estrategias de tipo cualitativa sean menos rigurosas, ¿no? Pero fíjense cómo cambia fundamentalmente, y cómo lo que para uno es referente es lo que se llama el referente empírico, la contrastación empírica, por ejemplo, en los cuantitativistas, series estadísticas, para los cualitativistas son opiniones de la gente. Que ellos, ¿qué hicieron? Recolectaron, grabaron a partir de una serie de entrevistas individuales o grupales, etcétera, etcétera. Tanto esa opinión, esa toma de posición que nosotros podemos extraer en una entrevista, como una serie estadística, los dos son un referente empírico. También fíjense que no hay un planteo tan fuerte de cuáles son los indicadores, los índices, ni nada por el estilo, en los marcos de referencia cualitativos o de las estrategias cualitativas. Entonces digo, son cuestiones diferentes. Bien, la otra cuestión es ahora que no es un marco teórico. Y esto, digo, también aplíquenlo a la cuestión de los trabajos. Y hay una cuestión fundamental que
yo les había comentado anteriormente y que lo vuelvo a hacer ahora. El marco teórico, o lo que ustedes tienen, que es la referencia conceptual, no es el estado del arte. Traducción. Las referencias conceptuales no son la mención de antecedentes en el trabajo que ustedes tienen que hacer. Son dos cuestiones diferentes. Es cierto que podemos encontrar elementos en una y en otra. Nosotros podemos encontrar elementos para el armado de un marco teórico cuando hacemos o estamos construyendo el estado del arte. ¿Por qué lo podemos encontrar? Bueno, porque en las investigaciones puede haber referencias a determinados posicionamientos teóricos. Entonces yo puedo tomar esto para la construcción del marco teórico. Pero son dos instancias diferentes. El estado del arte me da una situación de cuál es el grado de conocimiento que hay en estos momentos sobre determinado problema de investigación o determinada problemática o determinado tema. Pero son dos cosas distintas. El marco teórico no son las fórmulas de las ecuaciones que van a reflejar las relaciones entre variables. Es decir, y esto fundamentalmente para los estudios de tipo cuantitativo. Digo, el marco teórico no tiene nada que ver con las fórmulas de una asociación longitudinal. No tiene nada que ver con la cuestión de factores principales. Todos estos son técnicas que yo utilizo o que utilizamos en los procesos de investigación para poner en evidencia o no la existencia de determinadas asociaciones entre propiedades, entre sujetos, etcétera, etcétera. Pero no son marco teórico. El marco teórico tampoco es la justificación o el fundamento de la elección de un problema de investigación. Esa es otra cuestión. Por ahí les decía a ustedes, en este caso yo les dije, esto es optativo, que ustedes justifiquen la importancia del problema que quieren indagar. Es decir, pero en un trabajo de investigación esto tiene que estar. Sin embargo, la justificación, es decir, las razones que vamos a esgrimir para decir, bueno, miren, este problema es importante, qué sé yo, bueno, porque implica a un conjunto amplio de la población, o porque tiende a disminuir el nivel de conflicto social, o porque, digamos, bueno, qué sé yo, todas las cosas que se nos ocurran, esas justificaciones no es un marco teórico. Tampoco es un marco teórico la cuestión de historiar el problema o historiar, digamos, cómo o poner en evidencia cuál es el proceso por el cual se acentuaron determinadas características o determinados problemas en las relaciones entre los individuos o entre los sectores sociales, o cómo determinados aspectos que resultaban en un momento no problemáticos devienen problemáticos en estos momentos. Entonces esto es historiar el problema. Esto no es un marco teórico. Y la cuestión de que no es un marco teórico, y esto ténganlo en cuenta porque a veces se cae en la tentación de realizar una serie de apreciaciones o de reflexiones personales sobre el problema de indagación. Siempre son bienvenidas, pero pónganlas bajo el subtítulo de reflexiones del grupo, etcétera, etcétera. No las equiparen, no las confundan con el marco teórico. Son bienvenidas, es válido que se pongan, no es obligatorio, digamos, que estén, pero si están, no es un punto negativo. Ahora, lo que sí es negativo es que las pensemos como marco teórico.
Lo que nosotros pensamos sobre determinada problemática es lo que nosotros pensamos, no es marco teórico. Entonces, todas estas cuestiones no es cuestión de marco teórico. La otra cuestión que también yo quiero charlar con ustedes y que tiene que ver con el trabajo que les estamos pidiendo, es esta cuestión de las estrategias metodológicas. Yo creo que ya les comenté que hubo toda una discusión en respecto a estas cuestiones de las estrategias quanti y quali. Eso fue en la década del 60, que eso, digamos, ustedes lo vieron en el artículo también de Adriana Facio y de Rutri, que pasó lo mismo en cuanto a las cuestiones de las evaluaciones de las políticas públicas, en cuanto a los marcos más de tipo cuanti o cualitativo. Esto, digamos, está superado. Pero, a ver, ¿qué es lo que sí o sí también pasa? Que las estrategias metodológicas están directamente relacionadas con el objeto de indagación. O mejor dicho, en cómo definimos el objeto de indagación. La otra cuestión es que las estrategias metodológicas no necesariamente tienen que ser cuanti o tienen que ser cualitativas. Se pueden combinar, pero se pueden combinar dentro de determinados límites y siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objeto de indagación. Por eso yo les insisto tanto en formulen el problema de investigación. Si yo no tengo el problema de investigación, no tengo el objeto de indagación, no puedo seguir adelante. Las estrategias metodológicas son procedimientos por los cuales nosotros vamos a recolectar una serie de información que nos va a permitir decir algo más sobre, o algo, digamos, con mayor precisión sobre el problema de investigación que nosotros presentamos. Y acá vuelvo también a decir algo que ya les había comentado. No tomen como sinónimos metodología y método. El método es un procedimiento, está pautado, tiene una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para obtener determinado resultado. La metodología es otra cosa. La metodología es una reflexión. Sautou dice una reflexión lógica, etcétera, etcétera. Para mí, digamos, la mejor definición que he consultado y que he encontrado es la que da Bourdieu. Es una reflexión sobre cuál es nuestro objeto de indagación, qué es lo que nosotros queremos ver de ese objeto de indagación, qué técnicas y qué métodos tenemos disponibles, pero al mismo tiempo, qué es lo que nos permite ver cada método y cada técnica que aplicamos a ese objeto de indagación. Por lo tanto, la metodología tampoco es un menú donde yo tengo diferentes opciones y elijo una porque me gusta más o porque me parece que es más eficiente. Si no establezco toda esta reflexión sobre cuál es el objeto, cómo lo definí, cómo hago para ver determinados aspectos, cuáles son los abordajes, qué es lo que este abordaje me va a permitir ver y qué es lo que no me va a permitir captar, no estoy trabajando metodológicamente. Entonces, digo, este laburo que ustedes sí lo van a tener que hacer para presentar las estrategias metodológicas, no se preocupen, no los van a hacer solos, lo vamos a hacer en conjunto, pero digo, es lo que tenemos que hacer para definir una estrategia metodológica. Es decir, por lo tanto, la metodología es ahí sí, la instancia previa a definir un método de investigación referido a un problema de investigación específico o un problema de investigación preciso. Bien, yo, digamos, esto es lo que quería hoy charlar con ustedes del artículo de Sautou, porque me parece que son los puntos más salientes en
en cuanto a esto. Después, lo demás, es decir, no, lo podemos soslayar por el momento. Pero digo, si ustedes leen el artículo, lleguen hasta el punto de métodos, incluso el punto de métodos y evidencia empírica, y ahí ya dejen de leer, porque bueno, lo demás no está relacionado, digamos, no les va a aportar tanto a la elaboración del trabajo. Por eso digo, prefiero hacer una selección de los puntos del trabajo de Sautou a que ustedes lo tengan que leer completo y que no le encuentren el sentido en cuanto a qué es lo que pueden aprovechar para elaborar y presentar los trabajos de integración final. Bien, hasta aquí la cuestión de la presentación de Sautou. Yo siempre voy a dejar en esta instancia un tiempo apreciable para todo lo que sea consultas, más allá de los espacios de consulta que abrimos específicamente los martes. Por lo tanto, si hay grupos que tienen preguntas porque ya avanzaron en los trabajos o porque todavía tienen que definir los problemas de investigación, hagámoslo ahora. Díganme, ¿tienen problemas? Aunque sea, háganlo, mañana lo volvemos a charlar, si quieren, en más extenso, pero me interesa saber cómo van con los trabajos. ¿Se van ordenando? ¿Resultan claros? ¿En qué más o menos etapa están? ¿Empezaron con la búsqueda de antecedentes? ¿Quiénes empezaron con la búsqueda de antecedentes? ¿Qué encontraron? Nosotros empezamos medio con todo, profesor, o sea, estamos armando la estructura, ya tenemos una problemática definida, pero no pudimos redactar bien la problemática. O sea, dejamos como los temas en los que queremos hablar, pero no pudimos redactar, darle el cuerpo a la problemática, digamos. Está Pero bien, sí, ya Anaí. estamos buscando antecedentes, estamos tratando de comparar con los autores que ya vimos en la clase y demás. Está bien, pero digo, ¿lo tendrán elegido o formulado para mañana, Anaí? Elegido está Ajá. así. Queremos ver bien cómo encarar la problemática, porque no tenemos bien en claro desde qué lado, o sea, si plantearlo como un problema real, digamos, o si plantear que la problemática sea como lo que se va a tratar. Eso no sabemos bien. Está bien, no, lo que tienen que plantear es precisamente, digamos, plantearlo como, sí, ¿no? Plantearlo como un problema, y después, bueno, vemos cómo se va a tratar, pero, digo, tiene que estar bien en claro qué es lo que ustedes quieren averiguar. Claro, pero a lo que voy es un problema con una connotación negativa o un problema que todavía no tiene respuesta. No, con una connotación negativa no necesariamente, sino, digamos, una cuestión que todavía no sabemos, por lo tanto que no podemos dar una respuesta. Desde ahí viene la cuestión de problema, Nay. Ok. A ver, Ariel, encontramos una investigación publicada que está bastante formalmente planteada, pero vimos que es de un grupo del último año de secundario. ¿Podría servir? Sí, a ver, Ariel, si la investigación está bien planteada y hay conclusiones que ustedes consideran que son significativas, más vale que puede ser. No, digamos, a ver, no descartemos por prejuicio ninguna cuestión de conocimiento, digamos, puede ser de secundaria, pero puede ser un grupo que trabajó muy rigurosamente, y bueno,
nos aporta elementos, así que no hay ningún tipo de problema, utilícenla. A nosotros solo nos faltan las relaciones. Yo lo mismo quería. Pero sí, no importa, Oriana, es decir, si es de otras facultades, a ver, la cuestión es que ustedes consideren que la investigación, lo que ustedes, digamos, lo que ustedes leyeron es consistente, digo, consistente en el sentido de que no es un conjunto de opiniones, que hay una recolección de datos, que hay un trabajo de investigación de campo, es decir, estas cuestiones. Si esto está, y después están las conclusiones, y las conclusiones están fundamentadas, no importa que sean de otras facultades, tómenlo. Es decir, no, vuelvo a decir, no descartemos nada. Chicas, chicos, muchísimos descubrimientos, digamos, es decir, y hallazgos científicos surgieron a partir de personas que ni se esperaba, ni por las tapas que pudieran, digamos, encontrarlos. Entonces, es decir, por eso digo, no necesitamos ser expertos en determinado tema para generar una investigación que sea rigurosa y consistente. Entonces, sí necesitamos saber cómo investigar, que esa es otra historia. Pero bueno, incorpórenlas, hagan la ficha y sigan adelante. Bien, ¿algún otro grupo? No, si no hay, nos vemos el jueves y yo, digamos, bueno, nos vemos mañana primero, no me olvido eso, y yo sí, también mañana ya pido el aula para el martes 21, y con los que no nos vemos mañana, nos vemos el jueves. Lean para el jueves el trabajo de Facio y Pascual. Así también adelantamos y después, digamos, ya nos queda la unidad 7 y creo que la 8 es más práctica que otra cosa. Pero bueno, si no hay consultas, si no hay preguntas, cerremos aquí. Yo no quiero... Profe, a mí me había quedado una duda con el tema de lo último que habíamos hablado, con lo que es las metodologías. Y yo decía, ¿cómo podemos nosotros relacionar las metodologías o hacer que las metodologías terminen de dar a conocer o de verificar lo que nosotros vemos en las perspectivas, en el análisis, digamos, científico? ¿Cómo? Porque puede llegar a pasar que nos pase que no podamos comprobarlo y nos quede en el tintero. Facundo, a ver, recordame cuál era el problema de investigación. Nosotros habíamos tomado como problema de investigación el tema de las noticias falsas. Ah, de las fake news. Claro. Entonces, como que es un tema, lo entramos a desarrollar y empezamos a ver varias puntas y se empezó a complejizar un poco. Y todavía no tenemos bien definido, queremos hablarlo con mañana, el tema de la problemática, si está bien. Está bien. Pero me había quedado esa duda con el tema de las metodologías. O sea, la metodología que nosotros apliquemos capaz no termine por dar de cerrado el tema y sí que capaz aportemos algún tipo de conocimiento, pero no terminemos de cerrar el tema, porque es un tema muy actual, muy contemporáneo. No, está bien, Facundo, pero por eso digo, cerremos primero el problema. A ver, yo les diría, si nosotros vamos a trabajar con fake news, tengamos en cuenta esto, que, digamos, cuando hablamos de fake news, no estamos hablando de false news. Es decir, si bien
los dos nos llevan a una cuestión de noticias falsas o por decirlo de alguna forma, la fake news lo que tiene es una dimensión política que es perjudicar al otro. Entonces digo, primero y principal, al hablar ustedes de fake news, están hablando de este tipo de... Digo, una teoría falsa puede surgir por un error. La fake news no. Sí, Entonces, yo creo que con los compañeros llegamos a la conclusión, o estamos viendo eso, de que también abarca otros aspectos, no solamente lo político, sino lo económico, o a veces con lo que tiene que ver con el prestigio social, de limpiar Sí. nombres, de las compañías y muchas de esas cosas, ¿no? O sea, es un tema muy complejo, lo estamos viendo y es bastante, tiene bastante. Estamos viendo para dónde lo podemos orientar. No, Facundo, a ver, para tratar de ir especificando, ¿en qué ámbito quieren ustedes ver esta cuestión de las fake news? Es decir, en el ámbito de los medios de comunicación social, en el ámbito de las redes, o en el ámbito de la formación de burbujas, como se llaman a los estudios de este tipo comunicacional. Una cuestión que los puede ayudar mucho, Facundo, es piénsenlo con referencia a un evento. Hay un texto muy interesante son dos investigadores, es decir, que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, de dos autores que son de Argentina, pero que hicieron esta investigación, parece que con la Universidad de California, qué sé yo, que ellos hacen una cosa muy interesante, que es centrar esta cuestión de las fake news en referencia a un evento particular. Por ejemplo, la, digamos, muerte de Santiago Maldonado. Y lo estudian fundamentalmente en la cuestión de las redes. Entonces, lo que digo es, piensen esta cuestión de las fake news, piensen si lo quieren ver en los medios de comunicación masiva, digo, qué sé yo, diarios, periódicos, canales de televisión, etcétera, etcétera, y piénsenlo con respecto a un evento particular. Digo, puede ser lo de Santiago Maldonado, pueden ser los tarifazos, pueden ser, qué sé yo, la cuestión del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, no, digo, pero una forma de poder precisar, porque si no, Facundo, digamos, fake news, hay muchas de variado tipo y con referencia a, digamos, también variedad de temas. Entonces, es decir, una forma de ir precisando el problema es que ustedes elijan un evento particular y entonces allí, ¿qué fue lo que pasó con esto? Es decir, cómo determinadas noticias como dicen quienes están estudiando esto, con determinado encuadre, es decir, aparecen, o como determinadas presentaciones o de apreciaciones sobre determinado evento aparecen, y aparecen también, digamos, dándonos ciertas orientaciones y también, digamos, presentándonos cierta concepción de lo que en verdad pasó. La fake news tiene que ver con esto, Facundo, y los otros del grupo que estén con Facundo. La cuestión es cómo esta fake news, a partir de un determinado encuadre, nos presentan una determinada versión de los hechos como la versión de los hechos.
por eso que también nos presentan algunas cuestiones falsas, pero con una intencionalidad de que nosotros tomemos eso como o que lo tomemos por lo que en realidad pasó. Esta es la cuestión de la fake news. Por eso digo que siempre hay una intencionalidad política, entendida política no en el sentido de una cuestión partidaria, sino como vos decís también en el ámbito económico, sino digo política en el sentido de que hay un elemento conflictivo allí. Sí, tratar de, digamos, de acotar un poco el tema. Sí, tenemos algo para mañana llevar y tenemos algo pensado en ese sentido. Pero más o menos describía, digamos, todo lo que fuimos descubriendo en Bien. temas relacionados con esto. Pero la pregunta que me quedó, no me quedó respondida, es con las metodologías, aplicando al final las metodologías, ¿vamos a poder terminar de comprobar un fenómeno, un análisis? Y sí, ¿O Facundo, porque ahí lo que... ¿Nos puede quedar inconcluso? No, No. Facundo, porque ahí lo que ustedes van a tener que hacer es un análisis de contenido. Lo que tienen que definir es cuál es ahora no, ya me voy a acordar. Es decir, pero digo, cuando ustedes hacen o cuando se plantean este tipo de problemas de indagación, lo que nosotros tenemos que definir es lo que se llama el corpus. Es decir, qué elementos van a ser los que yo voy a seleccionar para analizar. Entonces, por eso les decía, definan si es en las redes, si es en los medios de comunicación masiva, puede ser en los dos, pero definan en cuanto a un evento. Entonces, yo tengo el evento y tengo un abanico de posiciones y de interpretaciones sobre ese hecho que van a estar en algún sentido contrapuestas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un análisis de contenido, veo cómo, digamos, cada una de ellas construye lo que se llama un encuadre. ¿Qué quiere decir un encuadre? Una cuestión de, bueno, qué pasó, dónde pasó, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Toma el caso Maldonado. En el caso Maldonado, a ver, ¿qué es lo que pasa? Acá hubo una represión que fue ilegal. Acá está implicada gendarmería, acá está implicada la cuestión de seguridad. ¿Cuál era el encuadre del otro lado? No, acá la cuestión eran, digamos, estos movimientos de los mapuches, qué sé yo, y incluso del otro lado se empezó a dudar, bueno, a ver, ¿cómo que Santiago Maldonado estaba allí si no hay ninguna foto? La cuestión es que Santiago Maldonado allí no estaba en Chile, como dijeron en un momento, después en el otro, no sé, en el norte, paseando por donde sea. Entonces, fíjate cómo aparecen claramente cuáles son los encuadres. ¿Por qué aparecen claramente? Porque yo puedo hacer un análisis de contenido. Es decir, ¿cuál es un análisis de contenido? ¿Qué es lo que aparece en las redes sociales? ¿Qué es lo que aparece en los medios de comunicación? ¿Y qué es lo que cada uno me está contando? Entonces, lo que yo puedo ver es cuáles son precisamente la construcción que hay sobre este hecho. La cuestión es que Santiago Maldonado no está. Ahora, no está y no estuvo porque Gendarmería reprimió donde no tenía que reprimir y usó, digamos, una cuestión de violencia en exceso, o, digamos, o no está porque en verdad no estaba allí, está en otro lado, y en verdad los que tuvieron la responsabilidad fueron si es que estuvo allí, fueron los grupos de mapuches que no lo supieron cuidar. Fíjate cómo se construyen dos cuestiones de apreciaciones sobre lo que pasó. La fake news, más allá de que después, digamos, empecemos a chequear cuáles tienen más relaciones con los hechos y todo lo demás. Pero la fake news tiene que ver con esto, Facundo, con cuáles son las construcciones que se hacen sobre eventos para que quienes somos público aceptemos una de estas versiones como la realidad, descartemos al otro y por lo tanto, digamos, beneficiamos a uno y perjudicamos a otro. En la cuestión de esta perspectiva política, que te digo es conflicto no partidario. O
sino conflicto con respecto a, digamos, lo económico, como vos dijiste, lo cultural. A ver, chicas, chicos, toda la discusión que hay hoy a partir de que se le ocurrió a las autoridades de la CABA prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. Esto seguramente, si nosotros hacemos una referencia, digamos, seguramente acá hay polémica en las redes y va a haber polémica en los medios de comunicación. Entonces, la cuestión es cómo se construyen estas cuestiones y ahí es donde cómo se construyen las fake news. Y van a poder llegar, Facundo, porque, digamos, la cuestión es precisamente esto. Entonces, si yo hago un análisis documental, esto me va a surgir. Bueno, profe, bien, bien. Algunas cosas me van quedando claras. Y después, bueno, mañana le llevaremos todo. Y Buenísimo, sacaremos más dudas. buenísimo, pero vayan pensando en esto, en referirla a un evento, como por ejemplo, qué sé yo, bueno, vamos a ver la cuestión de las fake news con respecto a la prohibición esta, qué sé yo. Digo, ustedes pueden elegir el evento que quieran, pero elijan siempre con referencia a un evento. Si no, no puedo, el abanico del universo de investigación es infinito, Facundo. Sí, eligiendo el tema de las fake news. Sí, 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 igual ya tenemos algo. Estamos abarcando, tratando de ir abarcando, como dice usted, para que no se nos complique mucho, porque es eligiendo algo, un problema para poder resolver y a través de las estrategias metodológicas poder comprobarlo, ¿no? Buenísimo. ¿No? Sí, digamos, por ahí es no, sí, sí, a ver, lo vas a poder comprobar, Facundo, no te hagas problema. Ariel, para realizar el problema no es en el marco los hábitos de consumo y el acceso al esparcimiento de salud. Buenísimo, sí. Lo único que te diría, Ariel, es sáquenle que no poseían cargos jerárquicos y ustedes dicen pertenecían a la clase media argentina. Yo le borraría ese último parrafito, porque me implica, claro, porque me implicaría todo un trabajo extra presentar los hechos de que son clase media. ¿Me entendés? La cuestión de que son relaciones trabajadores en relación de dependencia y cargos no jerárquicos, eso es muy fácil a ver, no es muy fácil, es más simple de chequear y de presentar que la cuestión de clase media. Fíjate todos los problemas que tuvo Kessler para ver que era una clase media, es decir, qué tiene que ver con los títulos de educación, con los estilos de vida, con el lugar en que lo que tengo la vivienda, con los ingresos, con los consumos. Fíjate hacia dónde se tendrían que ir para darle sustento a una frasecita como pertenecer a la clase media. Entonces yo si yo tuviese que hacer la investigación, la sacaría. ¿No? Pero está muy bien planteado y muy claro, Ariel, así que saquen eso y lo pueden dejar. Yo lo sacaría. Pero, y avancen con respecto a buscar antecedentes. Bien. Chicas, chicos, ¿alguna otra
cuestión? Profe, yo le pregunto algo así nomás para que me diga si sí o si no, y ahí más o menos veo como un camino. El tema del exceso de información o sobreinformación, ¿se puede relacionar con los modos de dominación de Bourdieu? De nuevo, Anaí, a ver. Si el tema de la sobreinformación se puede relacionar con el texto de los modos de dominación de Bourdieu. Y en Desde principio, el punto de vista de que se utilice como herramienta, como violencia simbólica. sí, desde ahí sí se puede, Anaí. Ok, buenísimo, entonces no estoy tan errado. No, más vale, es decir, el sentido, a ver, el manejo de la información también tiene un costado que se llama, o una dimensión que se llama la cuestión preformativa, que en el caso del trabajo de investigación que presenta el equipo de Facundo es el más evidente. ¿Qué quiere decir esto de preformativo? Que lo que aparece como información también va a encerrar o llevar implicada la función de transmitirnos una determinada forma de interpretar la realidad. Desde ese punto de vista, esta imposición de las modalidades de interpretación de la realidad es una forma de violencia simbólica. Por lo tanto, sí lo pueden utilizar, digamos, desde la relación conceptual, pueden relacionarlo con los modos de dominación que presenta Bourdieu. Es violencia simbólica el que nos impongan determinada concepción de la realidad, es, digamos, fíjense el artículo que yo les subí, que es precisamente la cuestión de la construcción de la realidad. Anaí, entonces es ejercicio de la dominación, es ejercicio de violencia simbólica. En eso no hay mucha duda. Ok, buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Bien. Sigo escuchando o leyendo, según quieran elegir una forma de pregunta u otra, y si no, ya les digo, nos vemos el jueves. Y con muchos de ustedes nos vemos mañana. Bueno, hasta el jueves entonces y hasta mañana. Hasta el jueves, No, nos vemos, profe. profe. Hasta el jueves. Nos vemos, profe. Chau Facundo. Chau Augusto. Saludos. Chau Ariel, hasta el jueves. ¿No van mañana, Ariel? Chau Franco.